Si llegaste a este video es porque seguramente has intentado ganar tu primer cliente dentro de Workana, pero no lo has conseguido. En este video te voy a explicar detalladamente cómo envío mis propuestas dentro de Workana y cómo he logrado conseguir varios clientes utilizándola desde el 2018. Acá estamos dentro de mi perfil de Workana. Esta plataforma la utilizo para ofrecer mis servicios de edición de video y creación de contenido para redes sociales. Como puedes ver, acá este perfil está en Silver, que quiere decir que ya tengo algún tipo de experiencia dentro de la plataforma. Tengo algunas habilidades certificadas acá dentro de la plataforma. Y algo muy importante que te recomiendo es que si trabajas en el área audiovisual o en el área de diseño, es que tengas muy bien optimizado tu perfil en Behance para que lo enlaces automáticamente en la plataforma de Workana. De esta manera, el cliente va a poder acceder a tus proyectos más recientes que tú tengas subidos en Behance. Entonces, lo que tú haces es enlazar tu cuenta de Behance y tan pronto tú subas un nuevo proyecto en Behance, se va a actualizar automáticamente en Workana. Y acá puedes ver las calificaciones de mis clientes. Por ejemplo, acá tengo una insignia de que varios clientes me contrataron más de una vez después de haber contratado uno de mis servicios. Y lo importante es que tú siempre que cierres algún cliente le pidas a las personas que te dejen una buena calificación para que de esta manera los clientes que vengan a futuro puedan tener mejores referencias. Cuando yo ingresé en Workana era el año 2018, todavía no había pasado todo este tema de la pandemia, entonces era muchísimo más fácil ingresar a Workana, únicamente uno se registraba, creaba el perfil y automáticamente ya podía empezar a pasar propuestas. Pero debido a que actualmente hay bastante gente entrando nueva a la plataforma, tienes que pasar por un proceso de verificación dentro de tu perfil. Entonces acá te voy a dar algunos consejos para que tu perfil esté bien optimizado. Súper importante la foto de perfil, que sea tu rostro, que preferiblemente que no tenga filtros, que sea una imagen bastante clara y que muestre de cierta manera qué es a lo que tú te dedicas en lo posible, o que tenga un fondo clarito que resalte tu rostro. Nada de fotos grupales, fotos de filtro, fotos con cervezas, nada de eso porque esto es un perfil profesional. Súper importante que coloques cuál va a ser el valor de precio por hora, que definas cuál va a ser el nicho en el que vas a trabajar, porque aquí hay diferentes habilidades. Por ejemplo, en mi caso yo tengo mi perfil enfocado en diseño y multimedia, pero puedes, por ejemplo, crear tu perfil enfocado en redacción de textos, en edición de video, en las diferentes áreas que se manejan dentro de la plataforma. Puedes crear tu perfil ya sea como agencia o como perfil personal. Puedes agregar las habilidades que tú tienes. En lo recomendable es que llenes las 5 habilidades que te deja poner y la cantidad de años de experiencia que tienes dentro de cada habilidad. Y acá dentro de Workana también puedes hacer algunas certificaciones. Entonces tú, por ejemplo, puedes hacer algunos exámenes dentro de la plataforma para que te aparezca como aprobado acá, que efectivamente tienes el conocimiento dentro de esa plataforma. Acá puedes agregar también los idiomas, puedes agregar una descripción de los trabajos que tú has tenido, obviamente que estén direccionados a lo que tú vas a ofrecer dentro de la plataforma. Y también es súper importante que hagas una descripción sobre ti, que sea bastante contundente, que no sea tan extensa porque los clientes quieren es supremamente todo rápido. Y sin duda lo más importante, y sin duda es por lo que realmente rechazan los perfiles dentro de Workana, es por el portafolio. Entonces es súper importante que tengas muy bien optimizado tu portafolio. Como te digo anteriormente, lo puedes hacer en Behance, o si es otro tipo de trabajos, entonces que lo tengas ya sea en un PDF, ya sea en una presentación, pero que lo subas como soporte acá dentro de Workana para que realmente Workana pueda saber que eres una persona capacitada para ofrecer los servicios a los clientes que buscan freelance dentro de esta plataforma. Ahora vamos a la parte de cómo puedes buscar los clientes, cómo puedes utilizar los filtros que nos ofrece el buscador. Entonces acá lo que yo hago siempre es buscar los proyectos con mis habilidades, que son edición de video, diseño para redes, Adobe Premiere y Adobe After, que son los temas que yo ya tengo seleccionados. Acá me aparecen automáticamente. Y lo que yo hago es escoger proyectos que hayan sido publicados en las últimas 24 horas.
Entonces selecciono acá en las últimas 24 horas y que tengan menos de 4 propuestas. Entonces de 0 a 4 propuestas. Esto lo hago con el fin de que podamos entrar en contacto con el cliente lo más rápido posible, porque seguramente si ya tiene más de 5 propuestas, ese cliente ya eligió una de las primeras que recibió y seguramente va a descartar tu propuesta. Y ya una vez aplicados los filtros, lo que yo hago es elegir aquellos proyectos que yo considero que efectivamente puedo realizar y que están acordes al presupuesto que yo quiero ganar. Porque obviamente hay personas que publican trabajos que son supremamente mal pagos, entonces obviamente pues no vamos a aplicar esos proyectos. Y también algo muy importante es que puedas analizar dentro de la descripción que sean trabajos a largo plazo, que te puedan contratar mes a mes. De esta manera tú puedes garantizar efectivamente que puedes tener clientes recurrentes y que no sean simplemente clientes de un proyecto solo, porque pues eso va a ser menos rentable para nosotros como freelancers. Ahora vamos a ver cómo podemos redactar una muy buena propuesta dentro de Workana. Entonces, cuando hacemos clic acá, por ejemplo, en enviar una propuesta, nos aparece esta parte. Acá estamos dentro de la propuesta. Entonces acá nos hacen ciertas preguntas. ¿Cuál es tu disponibilidad para comenzar? La experiencia. Entonces acá yo ya tengo algunas respuestas automáticas. Acá únicamente puedes agregar las habilidades de acuerdo a las que tienes agregadas en tu perfil. Por eso es muy importante que las selecciones muy bien para que las puedas agregar acá dentro de tu propuesta. Y acá en la parte de proyectos, son proyectos específicos que tú le vas a enviar a tu cliente alineados a lo que el cliente está buscando. Entonces tú puedes seleccionar el proyecto acá en este signo más. Solo puedes seleccionar 3 proyectos. Entonces escógelos muy bien para que realmente sea lo que el cliente está buscando. Y así pues tienes como más chances de ser aprobado. Acá vas a ingresar tu presupuesto por hora. Las tareas de la propuesta, entonces qué es lo que incluye para que el cliente tenga más alineado qué es lo que incluye tu propuesta, qué es lo que no incluye. Entonces acá puedes incluirlo o agregar un valor adicional en caso de que puedas hacerlo pero que necesites un valor extra, por ejemplo cuando son cosas con derechos de autor, cuando tienes que contratar a algún locutor para hacer un video, cuando tienes que comprar alguna imagen de stock, entonces ese tipo de cosas las puedes agregar acá como valores extra. Y acá en detalles de la propuesta, sin duda considero que es la parte más importante porque es la parte donde te vas a presentar y le vas a presentar la metodología de trabajo a tu cliente. Entonces yo hice acá una estructura de lo que sería la propuesta ideal y que es la estructura como yo la envío siempre dentro de Workana. Lo primero que yo hago es saludar. Ojalá si el cliente tiene claro el nombre, entonces salúdalo con el nombre y preséntate. Supremamente importante. Buenos días, Marina, ¿cómo estás? Soy tal persona, trabajo en esto y en esto, tengo tantos años de experiencia. Preséntate tu perfil para que la persona realmente sepa que eres una persona profesional y no estás aquí como experimentando. La segunda parte que considero importante es que cuentes sobre tu experiencia profesional. Entonces, tienes tantos años de experiencia en este proyecto, en este tipo de proyectos, o hiciste algún trabajo muy específico que está directamente relacionado con lo que busca tu cliente. Hazle saber a la persona que realmente puede confiar en ti porque pues es un contacto totalmente virtual y debes garantizarle a la persona que realmente va a obtener su trabajo en el tiempo estipulado y con la calidad que él necesita. En la parte número 3, como dentro de Workana no podemos poner enlaces externos porque nos pueden bloquear el perfil, entonces lo que tú haces es indicarle dentro de la propuesta, te dejé algunos trabajos de mi portafolio, o si quieres adjuntar algún documento ya sea en PDF, entonces tú le dices, bueno, en el adjunto de la propuesta puedes ver mi portafolio. Entonces de esta manera tú le vas a garantizar al cliente, le vas a mostrar los resultados que va a obtener en caso de contratar tu servicio. Esta parte la considero supremamente importante, es que muestres tu metodología de trabajo. ¿En qué consiste la metodología de trabajo? Es que tú le relates detalladamente cuál va a ser el proceso que va a tener el proyecto y qué es lo que puede esperar el cliente de ti. Por ejemplo, si tú necesitas ciertos archivos tal día para comenzar con el proyecto
y necesitas tantos días para hacer una primera entrega, y cómo van a ser la dinámica de tu trabajo, si necesitas reunirte por videollamada, si necesitas únicamente que te entregue todos los requisitos y el trabajo ya va a estar realizado. Eso es muy importante porque la persona así va a saber qué es lo que puede esperar y si es una metodología de trabajo con la que él se conecta. También es supremamente importante que le dejes claros cuáles son los plazos de entrega y qué puede ocurrir en caso de que el trabajo se extienda, que él va a tener que cubrir algún valor adicional en caso de que incumpla con los materiales, o que en caso de solicitar algún trabajo adicional entonces va a tener un cobro extra, para que dejes esas cosas bastante alineadas antes de comenzar con el trabajo. También es supremamente importante que si trabajas, por ejemplo, por paquetes, por ejemplo, tantos videos editados o tantos diseños entregados, si trabajas, por ejemplo, con traducción de textos, entonces textos de hasta 500 palabras, 1000 palabras, 2000 palabras, entonces es muy importante que también le muestres al cliente esos paquetes con los que tú trabajas para que él tenga la opción de elegir. De esto ya habíamos hablado en la parte de metodología de trabajo, pero es supremamente importante. Deja claro los tiempos de entrega y las correcciones. Entonces, en el mundo creativo, en el mundo audiovisual, en la parte de freelance, es muy común que las personas pidan correcciones que gastan muchísimo tiempo a veces que el mismo proyecto en sí. Entonces es supremamente importante que definas en tantos días tendrás tanto porcentaje de trabajo entregado, y una vez entregado el 100% del trabajo tienes derecho a máximo 2 correcciones o máximo 1, dependiendo de lo que estés haciendo, y dejarle muy claro por escrito directamente dentro de la propuesta que si necesita alguna corrección adicional tiene cierto valor adicional, justamente porque está demandando más tiempo, más recursos, más trabajo de lo que se pactó inicialmente. Esto es supremamente importante porque de esta manera ya tienes un soporte escrito dentro de Workana, que ya lo dijiste en el comienzo, entonces así te evitas problemas con los clientes. Y por último, explicar el valor que colocaste dentro de la propuesta y si estás abierto a negociar por el precio de tu servicio. ¿Por qué? Porque automáticamente dentro de Workana nos colocan ese espacio para colocar el valor de la propuesta. Pero muchas veces ese valor no coincide con lo que vale totalmente el proyecto, o tiene alguna diferencia, o si estamos mostrándole los paquetes al cliente, entonces se le dice, bueno, este valor se puede modificar si escoges tal paquete, tal otra. Entonces explicarle que ese valor se puede negociar si estás abierto a las negociaciones, o si es un precio que es totalmente fijo y que es efectivamente el que colocaste en la parte de arriba. Ya teniendo todo esto claro, recuerda que es muy importante que no pongas enlaces externos, no pongas números de teléfono, no pongas enlaces de LinkedIn, de Behance, de enlaces a través de los cuales te pueden contactar por fuera de la plataforma, porque si incumples esta regla 3 veces te cierran definitivamente tu perfil, porque la idea es que justamente todo ese trabajo se haga a través de la plataforma para que se pueda garantizar tanto el trabajo entregado hacia el cliente y que tú como freelance recibas tus pagos. Una vez ya has redactado tu propuesta en esta parte, siguiendo todos esos lineamientos que te acabo de mencionar, puedes agregar algún archivo adjunto, ya sea que tú le quieres agregar algún PDF o algo más a tu portafolio a través de un archivo adjunto, y dejar claro cuál es el plazo que necesitas para cumplir tu trabajo. Entonces de esta manera ya el cliente sabe si se acopla tu tiempo de entrega con lo que él necesita, y así puede ir descartando los diferentes freelance. Así que como puedes ver, Workana todavía es una excelente opción para encontrar trabajos freelance. Es una plataforma que yo actualmente utilizo esporádicamente, pero realmente me sirvió para encontrar muy buenos clientes durante mi carrera como freelance independiente. Entonces es una plataforma que súper recomiendo. Si tienes alguna duda puedes dejármela en los comentarios. Y si estás comenzando en este mundo de trabajar online, de ser freelance o de iniciar tu propio negocio digital y no sabes por dónde comenzar, en el enlace de la descripción te dejo un enlace directo a mi WhatsApp y a mi Calendly para que podamos agendar una asesoría totalmente gratuita en la que te daré algunos consejos de acuerdo a tu perfil y a tus habilidades que tienes actualmente. Así que si estás interesado, te veo ahí. Y si estás en busca de generar ingresos en línea, sabes que tienes una lista de reproducción supremamente completa en la que te enseño diferentes formas de trabajar en internet. Y si te gustó este video, recuerda darle like, suscribirte y compartirlo para que podamos llegar a más personas. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.